Bueno, hacía mucho que no había novedades en el caso Negreira. Está un Sí, poquito la verdad que sí. estancado y se han producido novedades importantes hoy. Sí, hoy hemos conocido un informe que estábamos esperando. Hay que recordar que en marzo se sometió a un análisis forense Enrique Negreira a petición de su defensa porque decía que su evolución había sido negativa. En 2024 ya pidieron el archivo de la causa a sus abogados porque no se encontraba en condiciones de poder entender el alcance del procedimiento, de poder asistir a una declaración y se le sometió en el Instituto Médico Forense de Barcelona a un análisis y el resultado del análisis lo hemos conocido hoy. Se ha presentado ese informe a la jueza que está instruyendo el caso Negreira y efectivamente concluye que no está en condiciones, que no tiene la capacidad cognitiva de poder comprender el alcance de ese procedimiento. Es decir, que la enfermedad de Alzheimer que padece pues ha ido avanzando, como ocurre siempre en este tipo de casos, y que no está en condiciones pues, de someterse a una declaración judicial y de poder contestar a las preguntas que le hagan, con lo cual ahora la decisión la tiene la jueza y lo más lógico es que con ese informe encima de la mesa pues archive la causa para él. Claro, archive la causa para él. Solo para él. Claro, pero el foco sigue estando en el Barcelona. Y la causa continúa viva para el resto de investigados, para el FC Barcelona como persona jurídica, para todos los exdirectivos que autorizaron esos pagos y que están imputados, para el hijo de José María Enrique Negreira, para su pareja, es decir, que solo afectaría a Enrique Negreira, que es un investigado importante, pero continuaría viva para todos los demás, con los 3 delitos por los que están imputados, por la corrupción deportiva, por la administración desleal, por la falsedad documental, y la causa, bueno, solo tendría pues esa novedad que uno de los investigados, pues lógicamente no va a poder, si finalmente hay auto de procesamiento y autoapertura de juicio oral, pues sentarse en el banquillo en un eventual juicio. ¿Cómo era de importante, o para bien o para mal del Barcelona, que Negreira se sentara en el banquillo? Bueno, entre comillas, que alguien tenga una enfermedad nunca es positivo, pero para el Barça ¿es algo positivo que no pueda declarar Negreira? Bueno, no necesariamente, porque además se pueden tener en cuenta las declaraciones que él ha hecho durante la instrucción, la declaración que hizo ante la agencia tributaria, la declaración que hizo también ante la Fiscalía, con lo cual pues esas declaraciones van a quedar y probablemente se van a reproducir en el juicio oral. Porque ahí no y ahí él reconoce los pagos. Claro, él reconoce los pagos y él dice que eran para lograr la neutralidad en la competición. ¿Un juez va a dictar una resolución en base a una declaración hecha en sede de la agencia tributaria en una inspección de Hacienda? Bueno, ante la Fiscalía, por ejemplo, sí, perfectamente. Por favor. En fin, pero son en sede judicial. Son declaraciones que están en el procedimiento y evidentemente se pueden tener perfectamente en cuenta. Tampoco da para más el tema. ¿No da para más el tema? No. Bueno, el tema no varía especialmente, es decir, los pagos de 8,4 millones de euros siguen estando ahí, eso no ha cambiado. La corrupción deportiva sigue estando ahí, la administración desleal sigue estando ahí, esas imputaciones. Es decir, imputaciones. Bueno, claro, investigación. Estamos en ese momento procesal y si la jueza el día de mañana, cuando se resuelvan los recursos que están pendientes, pues decide dictar un auto de procesamiento, pues propondrá que todos vayan a juicio. Claro, muy bien. Muy bien explicado. Impecable, Alfonso. Richie, cosa. Eso puede explicar mejor, vamos. Gracias, Richie. Bueno, pues es la noticia. El informe de Enrique Negreira concluye que no puede sentarse en el banquillo por temas de salud a declarar. Pedro. Has dicho que la intervención que hizo Negreira fue en la sede de la agencia tributaria. Sí, en la agencia tributaria y en la Fiscalía también declaró, en la Fiscalía de Barcelona. Aunque lo hiciera en la Fiscalía y en la sede de la agencia tributaria, si se trae a colación al juicio, la defensa del Barcelona debería tener la posibilidad, para que se admita eso, de preguntarle al señor Negreira acerca de las declaraciones. Como no va a poder, pues no se puede llevar al juicio. Bueno, pero es un indicio que se puede llevar al juicio oral. Evidentemente no es lo mismo que una declaración en juicio en el que hay posibilidad de contradicción y de para mí lo más importante de esto es que el actor principal de toda esta historia, que es el señor Negreira, le archivan la causa y ya no va a poder declarar contra el Barça ni contra nadie. Y eso por lo tanto yo creo que el recorrido que tiene el caso Negreira va a ser muy pero solo faltaba. Y la otra parte muy poco. Yo decir que las imputaciones, que decía... Tengo mi idea sobre por qué hizo el Barça esto. En tema judicial, en tema jurídico, en el tema de un juicio posible, el propósito de intenciones se puede demostrar
propósito de intenciones, no digo comprar árbitros, digo propósito de intenciones por el que tú pagas durante 17 años 8,4 millones. Claro, la clave es esa precisamente. ¿Para qué se pagaron esos 8,4 millones de euros? Para servicios para limpiar los servicios. Sí, pero influir en la competición, estaríamos ante un delito de corrupción deportiva. Claro. Yo tengo una pregunta. El problema es que todos son sospechas. No, digo que todos son sospechas, pero que no hay pruebas. Y que es fundamental, o era fundamental, la declaración del señor Enríquez Negreira, supuestamente para algunos, para demostrar la administración desleal, porque tendría que explicar por qué sacaba tanto dinero en efectivo y si iba a parar a algunos directivos y tal, cosa que tampoco se ha demostrado. Y la corrupción deportiva tampoco se ha demostrado. No hay ningún árbitro que haya recibido dinero, ni tampoco que haya admitido que alteró un resultado deportivo en favor del Barça. Bueno, eso es discutible, porque sí que es verdad que en la instrucción, por ejemplo, no hay ni una sola prueba de estos hay árbitros que dicen que mandaba mucho en el Comité Técnico de Árbitros, que decidía no designaba árbitros. ¿Cómo que no? Subidas, sobre las bajadas de árbitros, sobre las internacionalidades. Entonces, desde luego poder tenía y bueno, lo que hay que demostrar efectivamente es que esos pagos pues eran para intentar influir y que esa influencia la utilizaba Negreira para favorecer a determinados árbitros en detrimento de otros en función de sus arbitrajes con respecto al FC Barcelona. Es decir, hay debate jurídico que se puede llevar a juicio y que si esto llega a juicio, sin duda, pues las acusaciones lo van a defender, lógicamente. Ya, pero pruebas concluyentes no designaba árbitros y tampoco hay indicios de delito. Si la prueba concluyente más concluyente es que el Barça pagó los 8 millones. Es que la más gorda está probada y acepta por el propio Barça. 3 años de instrucción ya. Bueno, a los Puyol les acaban de juzgar y han estado 12 años de instrucción, o sea que la justicia es lenta, esto es así, lamentablemente. Tú que sigues al detalle, ¿verdad? Toda la instrucción y lo que está, las actuaciones y las diligencias judiciales. Me consta que el Real Madrid, precisamente, no la Liga, sino el Real Madrid es el que está ejerciendo la acusación particular de una manera enérgica, por decirlo así. Se ha demostrado en las declaraciones que su abogado era el que preguntaba. Y entre esas diligencias que el Real Madrid ha solicitado, me consta también que particularmente ha pedido que se me cite para declarar como testigo, refiriéndose a declaraciones mías en un programa de radio, en donde doy mi opinión. Tengo ganas de ir a declarar. ¿Por qué crees que no me llama el juez? Tú que lo sabes. El juez rechazó esas diligencias, pero tienes una posibilidad porque se ha recurrido ante la audiencia de Barcelona. Me gustaría mucho. Yo creo que todavía igual declaras. De verdad, ¿cómo puede ser si es tan claro el tema que no me llame? Me gustaría que me llamara. Y a colación de esto, ¿cómo es que no llama ningún árbitro tampoco a declarar? ¿Cómo es que si los árbitros recibieron esa influencia... ¿Cómo es que no va ningún árbitros declararon ante la Guardia Civil? ¿Han hablado ya? No, en el juzgado. Sí, pues ¿por qué no van? Pues podrían efectivamente llamar. Que al final hay diligencias que se podrían, pero no se practican. Bueno. Al final, como dice Marsal, no hay ninguna prueba. De momento, es que si hubiera pruebas, claro. Es que se trata de que haya pruebas. No, es que si hubiera pruebas, no hay delito. La gran prueba que hay son los 8,4 millones que saca un baúl lleno de billetes y dice, esto me lo dio Negreira y el Barça ganó 2 ligas por esto. Pero te voy a decir una cosa, Edu, si me dejas un momento. Estáis en segunda. Déjame un momento. Pero no hay 3 años de instrucción con una serie de consecuencias. Déjame que te diga una cosa, por desgranar una de las cosas que se dice mucho, que es que Enríquez Negreira influía o tomaba decisiones en los ascensos y descensos. Eso han dicho mucho. Es lo que se ha dicho, ¿no? Bien, supongo que tenemos claro que ningún árbitro habrá ascendido como premio por haberle pitado al Barça, porque el Barça, que yo sepa, en segunda división no ha jugado nunca. Sí, pero ha dado finales de Copa. Momento. Te lo estoy diciendo ya. Finales de Copa. No ha habido finales de Copa árbitros que gravemente se ven equivocados por del Barça. Que siempre la semana siguiente, final de Copa. Me pongo a hablar y no te gusta lo que digo, me interrumpes. Déjame que acabe. Acabo de responder. Déjame que acabe. O sea, resulta que lo que hacía Enríquez Negreira era decidir ascensos y descensos. Sí. Estaremos de acuerdo en que ningún árbitro de segunda división ha ascendido a primera por beneficiar al Barça, porque el Barça no juega en segunda. Y si algún árbitro de primera, por pitarle mal al Barça, se le descendió, entiendo que ese árbitro que sufrió la injusticia ahora nos lo contaría. Saldría y diría,
Yo no entiendo por qué decidió el señor Enrique Negreira mi descenso, porque era totalmente injusto. Espérate a que acabe el juicio. ¿Por qué no sale? ¿Por qué ningún árbitro dice nada? No, sí, bueno, hay una omerta ahí. Sino más bien dicen lo contrario, que el señor Enrique Negreira ni decidía, ni les dijo nunca nada, sino más bien todo lo contrario. Habla con Estrada Fernández. ¿En qué punto? Y que no les escuches a los árbitros hablar del Real Madrid y de la época de Plaza, ¿eh? Habla con Estrada Fernández. No hablen de la época de Plaza, Fernández no es el ejemplo de... Habla con Estrada Fernández. No es el ejemplo, Tommy, no es el ejemplo de... Sí que hay, no es el ejemplo. Alfonso. Empezando por los pagos, por esos 8,4 millones de indicios en forma de euros y luego también por los informes. O sea, informes verbales, informes que no los hacía el padre, esos vídeos que no se sabe muy bien dónde están, informes que los hacía el hijo, que se pagaban precios estratosféricos. ¿Es delito? ¿Estratosférico por qué? Bueno, no eran precio de mercado. ¿Un asesor tiene que hacer un informe necesariamente o puede asesorar verbalmente? No, informes de 3 páginas. Pero no es por idiota. No es por idiota. Es que no conoces el mundo del asesoramiento. Pero que no hablaron con los estratosféricas. Si tú pagas una cantidad estratosférica por algo que ni siquiera puede mostrar para qué es, pero vamos a ver, estás intentando tapar la realidad. Te contesto a eso. Es que me encanta, te voy a contestar a eso. Cantidades estratosféricas. ¿Por qué? Sumáis los 8,4 millones de 17 años. Si haces la división, sale a una media de 400.000 euros al año, que es menos... Sí, menos del 0,5% del presupuesto del informe. Es que 40.000 euros. ¿Tú te crees que 400.000 euros compras árbitros? Por favor, hombre, por favor. No se lo creen. No hay un jugador del Barça Athletic que cobre 400.000 euros al año. No hay un jugador del Barça Athletic que cobre esa cifra, 400.000 euros al año. O sea, está pagando, mira, un segundo, 400.000 euros al año son 33.000 euros al mes. Una barbaridad. ¿Y? A un tío, 33.000 pavos al mes. Por 4 folios. Pero un pack para que te asesore. Para que te asesore. por favor. Para que te haga hecho un informe. Dime cuánta gente en España cobra 33.000 euros al mes. Por ¿cuántos partidos juega el Barça al mes? ¿Cuántos partidos juega el Barça al mes? 4 en Liga. ¿Cómo que 4? Sí, de Liga sí. El primer equipo, el filial, el juvenil. Y los juveniles, por los juveniles. Oye, el de los juveniles que no os enteráis. El asesoramiento arbitral es para el club. Que no os enteráis que es para el club. No llega ni a Luis Enrique ni a Valverde. Porque lo tiene el delegado. Claro, o sea, el delegado... Es que tampoco sabéis cómo funciona un vestuario. Yo te lo explico. Yo de repente digo... Pero tú crees que un entrenador tiene un informe de árbitros. ¿Cuándo un entrenador tiene un informe de árbitros? Es tarea del delegado. El delegado recibe la información y le da la información al cuerpo técnico. Y cuando suena Luis Enrique dice, oye, chicos, que ya acaba el entrenamiento, tengo informes arbitrales. Luis Enrique no sabe nada, pero este árbitro es así, así, así. Edu, el delegado al cuerpo técnico le informa... Y el cuerpo técnico lo sabía y el entrenador no. No, el entrenador claro que también. Lo han negado. No, el informe no tiene por qué haberlo visto, pero recibir el asesoramiento del delegado sí. Dice que no había visto ningún tipo de informe. Pero que no tiene por qué verlo. Ni él. Que no tiene por qué verlo. Tony, Luis Enrique dice que ni él ni su staff vieron ningún tipo de informe. ¿Tú crees que Carlos Naval... Yo te digo lo que dice Luis Enrique. ¿Y qué declaró Carlos Naval? Carlos Naval, que los encontró en una oficina. Pues ya está, que lo sabía. Del hijo. Lo sabía. Del hijo. Es que los tiene que tener, que es el delegado. O sea, entonces, ¿para qué pagas 33.000 pavos al mes para unos informes que se quedan en un armario? No, que los tiene el delegado. Que los tiene el delegado. Durante 30 años. No, informando al cuerpo técnico del contenido de los informes. El cuerpo técnico no sabía nada. Se lo han dicho. Lo ha dicho Luis Enrique y Valverde. Valverde lo dijo. No sois capaces de entender. Pero no sois capaces de entender que el delegado lee el informe, lo estudia y luego él le pasa al cuerpo técnico la información como él considere. ¿No lo podéis entender esto? No, o no se la pasa. ¿Lo entendéis? Vale, pues ya está. Ningún miembro del cuerpo técnico va a salir a decir esos informes fueron súper útiles. ¿Por qué no? Pero en cualquier caso, que el precio sea alto, eso nunca es un delito de corrupción deportiva, en todo caso un delito de administración desleal. Y la prensa de Madrid lo que os interesa es la corrupción deportiva para tapar las vergüenzas del Madrid en su historia. Un año, 19 penaltis a favor. Seguimos con la corrupción deportiva. Una temporada, 19 penaltis a favor, 1 en contra. Claro, porque ahí está la corrupción deportiva. Porque jugamos, que no te gusta el fútbol. La declaración de Luis Enrique, escuchamos a Luis Enrique, cuando era técnico del Barça. Acción, por favor. Bueno, no se oye, luego recuperamos. Alfonso.
Es que hay muchos más indicios. Por ejemplo, los packs estos de 60.000 euros que le regalaban de Aloe Vera, eso también. Es corrupción deportiva. Los vídeos del Mundial de Rusia, que los facturaba antes de que se celebrara el propio Mundial. Es corrupción deportiva, eso. También en la Eso es corrupción deportiva. Pregunto, es que todo eso no es corrupción deportiva. Pues eso es facturación. Que os preocupa la economía del Barça ahora. ¿Os preocupa que gastemos dinero? Un concepto para que Hacienda se lo crea y para no tener problemas legales, poner un concepto y estar cobrando dinero por otro. Que la factura era Hombre, evidentemente, por eso es una falsa documental. Hombre, si tú prestas un servicio, haces que prestas un servicio que no es real y creas una factura por vídeos del Mundial de Rusia y lo facturas antes de que se celebre el Mundial de Rusia, por cierto, vídeos que se podían grabar directamente en la televisión. Pero bueno, esto lo hacía Enrique Negreira y eso necesariamente es corrupción. Y le pagaban un pastizal. Y eso necesariamente es corrupción deportiva. Pues no sé, no sé la interpretación que hacéis de lo que dice el Código Penal para el delito de corrupción entre particulares en el ámbito del deporte, pero no es esa. O sea, que os interesa hablar de eso, ya lo sabemos, llevamos... Bueno, hombre, sí, Edu. A los árbitros. Pero que todo el mundo se da cuenta que aquí no hay nada, hombre, que se da cuenta todo el mundo. Es muy normal, lo de Aloe Vera... Creo que lo que se da cuenta todo el mundo es que el otro día el presidente del Real Madrid tiene que hablar de esto. Sale y habla de esto. Hombre, ya está bien, que ya nos hemos dado cuenta. Yo creo que todo el mundo se ha dado cuenta que aquí no pasa nada, No pasa nada. Solamente al que le gusta el fútbol, se ha dado cuenta que el Barça juega mejor. Ya está, mira para otro lado. Porque si no, cuando la selección española, en época Negreira, la selección española gana el Mundial y 2 Eurocopas. Marcos Benito con los chavales de la Juve, ¿qué decía? 12 años. 14 años, Negreira... Hombre, claro, si no paráis de decirlo aquí, les ha llegado, claro que les ha llegado. Es que el mundo entero claro piensa que algo ha ocurrido. No digo que todo el mundo piense que el Barcelona haya robado, no. O que haya pagado a los árbitros. Pero todo el mundo entero piensa que algo ha ocurrido. Solamente en Barcelona decís... Aquí no pasa nada. No, en Barcelona no. En el mundo entero se dan cuenta que el Barça juega mejor. Solamente en Barcelona no estáis preocupados por esto. El mundo entero dice, ¿qué ha pasado con Negreira? Tony, en ese tiempo el Madrid ganaba la Champions y vosotros la Liga. No. Sí. Busca el trazo. En ese tiempo el Madrid ganaba la Champions y vosotros la Liga. 9 ha ganado el Barça y 6 el Madrid ha ganado en ese periodo más Champions que Liga. Por eso está dicho todo. Este es un debate apasionante, pero de verdad hay una cosa de sentido común a partir de la declaración de Enrique Negreira y derecho de que hay... ¿Qué declaración? Refrendado. Que no ha declarado en sede judicial. Ha declarado lo que ha dicho. Declarado. Hablemos con nervioso, Freixas. Te voy a decir una cosa. Yo no estoy nervioso. Yo simplemente te digo lo que es. El tema se te nota. Declaración de Negreira. Que nos conocemos. Tony, que nos conocemos. ¿Lo ha declarado? Este tema te pone nervioso porque tú eres un abogado inteligente y persona inteligente y sabes que no está bien. Lo que se ha hecho no está bien. Y esto no es ni del Madrid, ni del Barça, ni tal. No está bien. Y ahora te voy a decir otra cosa. Te voy a decir otra cosa. Mira, y te voy a decir otra cosa. Tony, y le voy a preguntar al experto. Voy a ver si utilizo bien el término. Hay un término indiciario. El hecho de que casualmente cuando el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros deja de ser vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, ya no se le paga. ¿Se puede utilizar? Y manda un fax amenazante. Somos todos tontos. Somos todos tontos aquí. Los del Madrid, los del Atleti, los del Zaragoza. Fax amenazante, ¿verdad? Venga, hombre. No me tomes el pelo. No me tomes el pelo, Tony. De verdad, perdón, Pero es que... ninguna prueba. No es una cosa ni del Barça, ni del Madrid, ni del Atleti. Es el caso más grave que ha habido en la historia de España, el fútbol español. Pero es que aquí lo que es verdad. A partir de ahora, ¿qué puede ocurrir? Bueno, están pendientes los recursos contra esa decisión de la jueza de no admitir ciertas diligencias en el procedimiento, entre ellas la declaración de Tony Freixa. Y una vez que ilusión, María, mucha ilusión. Para ver el vídeo, que solo sea para eso. Por favor, sí. Pero el juicio... Y una vez que se resuelva ese recurso, pues bueno, habrá que ver si alguna de las partes pide más diligencias o si la jueza considera que la instrucción ya está finalizada, si considera que es necesario llamar a declarar a los árbitros que declararon ante la Guardia Civil y a ver qué decisión toma, si hay un auto de procesamiento, que entonces propondría ya juzgar a los investigados o, bueno, podría archivar la causa. Vamos a ver. ¿Crees que habrá juicio? ¿Perdón? ¿Crees que propondrán juzgar a los Yo creo que sí, yo creo que con los indicios que hay, el caso Negreira yo creo que llegará a juicio. ¿Y cuándo? Bueno, pues debería ser de forma inminente, la verdad, sí, porque la instrucción, bueno, si no se aceptan esas diligencias que pidió el Real Madrid, pues ya estaría más o menos agotada. O sea que yo creo que podemos tener noticias en breve. Eran chiringuitos interesantes.